amigos estudiantes chapter de la Universidad de San Agustín de Arequipa. Una vez más, compartiendo nuestras experiencias y, diciéndole pues, ¿no? Eh, que esta tarea de las ciencias geológicas eh, es muy amplio y depende de quien lo asuma esta actividad para que aún sea más interesante. En esta oportunidad les voy a contar sobre una de mis experiencias que de una u otra manera ya lo había expresado en mis videos anteriores. Les invito también a visitar esos videos porque son muchas. Gracias a, en este caso, a la pandemia, me dediqué a hacer esto y producto de ella también estamos compartiendo con ustedes. Entonces, lo que quiero manifestarles es que nosotros los geólogos, los que nos dedicamos a ciencias de la Tierra, lo más importante es comprender lo que la naturaleza nos ofrece, todo el proceso que ha ocurrido durante la vida de la Tierra. Entonces, es por eso que esta lámina donde les estoy presentando a lo que me he imaginado, ¿no? Y siempre estoy haciendo esto como inicio de mis presentaciones. Recomiendo que también veo que la mayoría de los participantes son jóvenes, hagan lo mismo, ¿no? Que expresen lo que han aprendido en imágenes. La mejor forma de comunicar, la mejor forma de entenderse entre uno u otros geólogos o de distintos idiomas es a través de las imágenes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, he dibujado de esta manera el motor principal que tenemos dentro de la Tierra, el magma, que asciende por las fracturas, por las debilidades, ¿no? Se posiciona aquí y desde ahí sigue ascendiendo poco a poco, ¿no? Estos son distintas intrusiones volcánicas que cuando se queda por el camino se llaman subvolcánicos y cuando llegan a la superficie y fluyen por esta pendiente se llaman flow domes o flujo de domos. Y si son de composición básica, estos van a fluir lógicamente mucho más abajo, ¿no? O por uno u otro lado. Y posteriormente, cuando calma el proceso de la erupción volcánica, lo que va a pasar es que este motor sigue trabajando, sigue emanando soluciones magmáticas que al encuentro con soluciones meteóricas van a generar una precipitación de los elementos que trae la solución magmática. En este caso va a precipitar de esta manera en algún lugar a una cierta profundidad donde la roca sea que hospede, que pueda alojar esa precipitación. Entonces, dentro de ella también va a haber una zonación. Lógicamente, el centro va a tener una forma de alteración, a los bordes otra forma de alteración. Eso ocurre en este punto. Pero no solamente de esa manera, este motor está aportando la mineralización. Puede aportar también a través de fracturas. A través de fracturas pueden ascender las soluciones, ¿no? Y estos se llaman vetas. Y estas vetas en distintos lugares van a tener distinto comportamiento. Lógicamente, cuando una solución viene, algunos elementos van a precipitar a cierta profundidad, otros llegarán a la superficie, otros se van a la atmósfera, ¿no? Entonces, este es el concepto que tenemos que tener presente. Y mucho más abajo, el contacto del intrusivo con los diferentes tipos de roca. En este caso, si tiene contacto con calizas, también generará otro tipo de alteración, ¿no? O en su caso, en el borde del intrusivo generará otro tipo de alteración y otra forma de precipitar los minerales, lo que llamamos pórfidos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre posteriormente. Nosotros tenemos que estar convencidos de que vivimos en un ambiente tectónico
altamente inestable, ¿no? Constantemente hay un proceso de levantamiento y ese proceso de levantamiento también está ayudado por la debilitación de la parte superior y esta parte superior se va a generarse deslizamiento. ¿Gracias a qué? Al producto del intemperismo y las precipitaciones fluviales. Eso va a debilitar, va a hacer que parte de este edificio volcánico empiece a deslizarse por ambos lados. Siempre ocurre esto. Y esta desintegración puede generar poco a poco hasta esta parte donde estoy indicando o puede irse hasta mucho más abajo. Eso depende. No se olviden que constantemente la cordillera de los Andes se está levantando, levantando, levantando. Lógicamente cuando se levanta hay una debilitación de la parte superior y también deslizarse por gravedad, ¿no? Entonces, posteriormente, cuando ya se ha erosionado, por ejemplo, hasta esta parte de aquí, va a generar este tipo de morfología, ¿no? Este tipo de morfología. Pero lo curioso aquí es que cuando ya se ha erosionado todo este edificio volcánico, van a quedar rocas sedimentarias en los costados y parte del intrusivo ya mineralizado, en este caso pórfido, va a estar aflorando. Aflorando entre comillas, porque con el transcurso del tiempo esta parte superficial se va a cubrir de suelo y vegetación. Entonces, es por eso que muchas veces cuando estamos caminando en el campo nos podemos pasar tranquilamente sin darnos cuenta de lo que sucede acá. Pero para eso necesitamos que el geólogo tiene que estar predispuesto a observar todo lo que encuentra en el camino. Si está en la quebrada, tendrá que estar analizando qué tipo de material está en el camino, ¿no? Tanto en el centro, en los bordes y toda esa cosa, ¿no? Y, por ejemplo, si tiene un fragmento esto que se ha caído, de repente va a estar por acá, como en el caso del descubriendo que nos permitió una muestra, ¿no? Y si ocurre eso y si está caminando por la falda del cerro, de repente encuentra pues una muestrita, un pedacito de esta, ¿no? Un fragmento sobre suelo. Entonces, cuando encuentra esto, usted tiene que pensar, ¿no? Que no tiene que venir de abajo ni de algún otro sitio, de algún lugar por gravedad habrá caído. En este caso está muy cerca al probable afloramiento. Entonces, este es el testigo, este es el indicador que le va a decir, oiga, no te pases de frente, ten cuidado, que por ahí cerca hay algo interesante. Usted va a caminar en la superficie, en la loma del cerro, no va a ver nada, porque está cubierto por suelo y vegetación. Entonces, ahí ya viene ya pues la intuición del explorador, ¿no? Tiene que seguir pensando de que esto no tiene que venir de algún otro sitio, no viene de lejos. Y lo que tiene que pensar es que ha venido por gravedad y probablemente en algún lugar está acá. Y es así que se escarbó aquí en este punto y efectivamente ahí está el pórfido. Se llama el pórfido cobre del galeno, que vamos a hablar en la próxima presentación sobre ese tema. La parte teórica es sumamente importante, por eso siempre digo, el geólogo para que vaya al campo tiene que saber conversar con la naturaleza, pero para conversar con la naturaleza tiene que estar muy bien preparado de los conceptos elementales de geología, de yacimientos, de alteración, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente esto hasta uno debe, digo, ¿no? Memorizarse, ¿no? Aunque así bonito, con esta sonación no van a encontrar en la naturaleza, pero nos indica cuál es el proceso de alteración. El centro de la alteración epitermal, ¿no? Esta parte de acá, lógicamente porque la solución viene por acá y la alteración es mayor. En ese caso particular va a generar una silicificación intensa, lo que llama bagisílica, ¿ya? Y las alteraciones van a estar cambiando hacia los bordes. Y aquí, por ejemplo, será una alteración cuarzo-alunita,
o alunita cuarzo, dependiendo. Y lógicamente argílico, etcétera, ¿no? Hasta llegar a roca fresca. Este es el concepto que uno tiene que tener siempre presente, ¿no? Si en el camino encuentra este tipo de muestra, lo analiza y tiene oro, uy, muy interesante, ¿ya? Pero esta muestra, si encontró en una pendiente o en la quebrada, no está, pues, no se ha formado ahí, pues, ¿no? Les estoy diciendo que ahí no tiene que escarbar. Tiene que pensar la forma de la muestra, ¿no? Todo. Y luego decir, ¿no? De algún lugar se ha venido, pero no ha venido de lejos. Ha venido de algún lugar. Para eso tiene que usted tener conocimiento de los depósitos de Cuenca, ¿no? Entonces, retomando el ejemplo anterior, ¿no? El concepto anterior, ¿no? Aquí tenemos pues la parte central, como repito, vaguisílica, y hacia los bordes tengo una alteración cuarzo-lunita, que ya lo expliqué anteriormente, pero la cosa más importante es que sigo bajando en profundidad y aquí abajo voy a encontrar otra cosa, un pórfido. Y en este pórfido, en esta parte, en la cabeza, esto va a estar venidas de cuarzo. Fíjense, para encontrar esto, miren en lo que se ha erosionado, tanto se ha erosionado, ¿no? En algunos lugares, este es muy evidente. E incluso la mineralización es tanto de que la gente saca una muestra, puede moler y separar solamente por molienda, por gravedad, el oro visible. Es extraordinario. Y gracias a esta forma de comunicación que estoy teniendo con ustedes y con el exterior, ¿no? Que me están enviando estas muestras, toman fotos del mismo punto, del proceso, cómo están elaborando, en obtener oro, de esa cosa. Es impresionante. Y gracias a esta forma de comunicación ya puedo conocer un poco más, ¿no? ¿Mm? Y entender y estar más seguro de lo que estoy diciendo. ¿Ya? Lo importante es este concepto teórico. A qué parte del sistema corresponde cada tipo de alteración? Por ejemplo, pensando en lo que es en el centro. Pensando ya en las vetas, ¿no? Tengo esta parte de la veta, en la parte superior del edificio volcánico. Esta también está bastante erosionada en muchos lugares, ¿no? ¿Y saben qué es esto? El borde es cuarzo, sílice, coloidal, y el centro es calcita. ¿Qué me está diciendo esto? Que antes, en esta fractura, por esta veta, subió una solución ya básica, donde permitió precipitar la calcita. Posteriormente, una solución ácida, que está invadiendo, ¿no? por los espacios vacíos de la calcita y está tratando de reemplazar. Es por eso que cuando el reemplazo es total podemos encontrar inclusive cuarzo con pseudoformas, forma de calcita, cuando lo ha reemplazado total, ¿no? Y esto ocurre en la parte superior de este sistema de la beta, ¿no? Y más abajo, por acá, van a tener otra forma eh, este, de presentarse esta alteración. Esta es una silicificación compacta en forma de beta. En este caso tiene más o menos 4 metros de potencia, el lugar donde se ha extraído esta muestra. Y no se imaginan el valor en contenido de oro que tiene esto. Es alto. O sea que a medida que vamos avanzando, inclusive en esta parte de acá, los valores pueden ser insignificantes o nada, cero. Pero es un indicador de que ahí hay algo, de que el geólogo optimista no tiene que dejarlo eso así nomás. Lógicamente, para que le crean, ¿no? El inmediatamente superior también tiene que ser alguien que puede entender estos procesos, porque si no, pues si le dicen, oye, esa muestra no tiene nada, no sirve para nada, bueno, eso ya depende, ¿no? De cada momento, ¿no? Y con quién se trata. Entonces, miren, estas vetas, ¿no? Pueden estar radiadas, pueden ser subparalelas,
Depende del lugar donde se le encuentre, ¿no? En este caso, no lo voy a decir el lugar, pero mira, estas son una serie de vetas con esas características que acabo de mencionar. ¿Mm? Son subparalelas. Y nos hemos dado cuenta que aquí le falta, por ejemplo, prolongar esta beta. Esta beta está cubierto por flujo de, flujo no, piroclasto de composición andesítica. Este prolonga acá. Y no pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya había la beta y posteriormente a la beta ocurrió un proceso volcánico de composición andesítica. Entonces, lo particular de esto es que esta beta en cota está más bajo con respecto a todos estos. Alrededor de 100 metros, en cota más bajo. Y estudios posteriores me dicen que hay fallas subparalelas, ¿no? Que probablemente hacen bajar todas estas betas, pero esto ya es una elucubración ya, ¿no? ¿Por qué digo esto? En esta parte de acá, esta beta tiene un alto contenido de oro y plata, mientras estos no. En este punto, de ese punto proviene esta muestra. Y esta muestra proviene de estas partes de acá. Particularmente la muestra en mención es de acá. ¿Ya? Entonces, cuando uno está en el campo, pues, ¿no? Encuentro una estructura silicificada, alargada, en este caso tiene una dirección preferencial casi norte-sur, norte 30, 20 grados o 10 grados al noreste, etc., ¿no? Lo importante de este es observar la intensa silicificación, aproximarnos y ver que aquí ocurre esto, y ver que en todo ocurre esto. Le tomo muestra, no va a tener nada de oro ni de plata. Y cuando lleve 3, 4, 5 botes de por ahí, no le van a creer, pues no. ¿Quién le va a creer? Pues no, porque no tiene oro, pues no, porque el que está esperando que lleve usted una muestra es que tiene que tener oro. Pero si usted toma una muestra de acá, ¿no? Le va a dar oro 117 gramos por tonelada y 600 gramos de plata. Eso resulta aquí. Pero muchas veces, en estos casos, juega el conocimiento tanto de alteraciones, tanto de petrografía. Si uno está muy acostumbrado con una petrografía como esta, por ejemplo, esta parece acá, ¿sí o no? Muy parecido. Sin contar esto, ¿eh? Porque a alguien le dije esto, oiga, ¿qué tipo de roca cree que es esto? Sedimentaria, me dijeron. ¿Por qué? Porque tiene un fósil, ¿no? Pero realmente no es eso. Entonces, hay que saber diferenciar los, las estructuras de alteración y las rocas. Esta es una riolita. Y este es un dique de riolita que está acordando toda una formación sedimentaria, en este caso la formación Santa Carhuaz. Y este dique es un ramal de un domo gigante de riolita. Y ya se imaginarán ustedes, ese domo gigante de riolita inclusive se está alterando de manera esferoidal, pero en mega. Y entonces, lo que pasa que en este caso es que, esta riolita está muy cerca a un yacimiento epitermal de alta sulfuración, de mucho cuarzo alunita. Entonces lo que hicieron, queriendo ampliar sus exploraciones en ese lugar, tomaron
una radiometría de potasio. Entonces la zona cuarzo-lunita, lógicamente, dio un alto valor en radiometría de potasio. Y el domo también. Entonces, ¿qué hizo la gente? Bueno, lo que ya es cuarzo-lunita, donde está en explotación, no hay problema. Pero la cosa es el otro lado, que también tiene radiometría de potasio alto. Fueron allí y como es grande, tomaron una serie de muestras. Lógicamente 4, 5, 6 muestras primero que no dio nada. Y porque uno está a veces parametrado a la tecnología, ¿no? Le hicieron un muestreo sistemático. Lógicamente no dio nada. Nunca dio nada. Lo que pasa es que el concepto era una silicificación, ¿no? No es una silicificación, pues es una roca simplemente. Entonces, estas estructuras de riolita, les estoy hablando de la Cordillera Negra, y hay muchas de esos parecidos en el sur, ¿no? Y fíjense, esta parte particularmente es muy parecida a este acá. Si no lo hubiéramos pelado esto, todo hubiera parecido esto. Pero usted lo pica, es una sílice compacta, un poco grisáceo oscuro. Y usando nuestra lupa, ¿no? Que es nuestra herramienta principal, acerca usted esta lupa de 12 aumentos. En este caso no ayuda mucho, pero este ya es de 15 aumentos. Con esto sí ya se puede identificar unos pequeños cristales de pirita. Pero ¿para qué me importa saber si tiene o no tiene pirita? Ahí yo tengo que aplicar mis conocimientos de raya de un mineral. ¿Qué color es la raya de la pirita, por ejemplo? Todos me estarán diciendo negro, no, aunque no todos, ¿no? Algunos me estarán diciendo gris oscuro o negro, dice. Oye, ¿por qué dices negro? Dice a veces, le pregunta, ¿no? Y dice, no, pues si en el texto está color negro, ¿no? Ah, bueno, ya si dice el texto será negro, bueno. Pero usted está atendiendo lo que dice el texto, no lo que está mirando. Y otra cosa es que hay que tener otro concepto de física. Cuando usted raya un mineral, ¿qué es la raya de un mineral? Es el polvito que deja un mineral sobre la superficie de otro material más duro. ¿Y qué es ese polvito? Son pequeños fragmentitos del mismo mineral para que tomen más interés, más importancia sobre una muestra en el campo. No es mirar así inmediatamente, no, sino hay que analizarlas en el campo. ¿Ya? A eso me iba. Bueno, vayamos eh, a otra cosa importante también, ¿no? Lo que frecuentemente sucede en el terreno. Esta es una zona de exploración, una superficie bastante suave, ¿no? Este es el sur del Perú, ¿no? Una lomada bastante suave, ¿no? Los que nos antecedieron caminaron por acá y tomaron unas muestras. Y resulta que esas muestras dieron valores de más de 1 gramo, ¿no? Tomaron distintas muestras y posteriormente también completamos con más muestras. Y resultó anómalo en contenido de oro. Y las muestras eran una alteración cuarzo-lunita. Entonces, si nosotros consideramos de esta manera amplia en la superficie, estamos pensando de que todo esto está cuarzo-lunita. Y es así como se pensó inicialmente hasta posterior al trabajo que hemos realizado inclusive, ¿no? Entonces, aquí también nuevamente importa la objetividad, la curiosidad del geólogo. Tiene que ir al lugar, constatar el tipo de alteración y del lugar donde se ha tomado la muestra. Preguntarse, ¿esa muestra fue tomada de una roca in situ o una roca movida? ¿Y por qué me pregunto esto? Porque siempre estoy pensando que
esta región está altamente deformado. ¿Ya? Es por eso me tengo que preguntar. Y entonces resulta que se hace un análisis geoquímico de esta, ¿no? Para esos tiempos se hacía, pues, ¿no? Se hacían contorneos de valores, ¿no? De esta manera, ¿no? De esta manera, un análisis geoquímico, ¿no? Con rango de valores. Entonces, esto se puede interpretar, por ejemplo, de que aquí hay un centro de alteración, una zona caliente. Aquí hay otro centro de alteración, zona caliente. Otro centro de alteración. Por lo menos 3 centros de alteración. Pero antes de hacer esto, lo que uno tiene que decir, por ejemplo, esta. ¿Continúa por los laterales? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? ¿Continúa o no continúa? Eso me hace recordar también otro proyecto también en el centro del Perú que tenía casi estas mismas características. Y por informaciones de bibliografía decían, no, aquí hay una alteración subvertical, decían, ¿no? Como en tal lugar, no voy a decir el nombre, como en tal lugar, decían, ¿no? Entonces asemejaban a alteraciones, a los modelos en otros lugares, que no sé si ahí funcionó, pero aquí no funcionó, ¿no? Pero este proceso ahora se hace mucho más sencillo. Hay programas que generan este tipo de planos, ¿no? Un poco más simpáticos. Aquí, por ejemplo, me dicen, tengo una zona de alteración como esta, otra zona de alteración como esta, tengo otra aquí, otra, varios centros de alteración. Pero no, nosotros no tenemos que hacer eso. Primero, checar cada lugar cómo está. Y como tengo la mayor parte de movido, el material movido, lo que me queda es hacer un mapeo superficial y me doy cuenta, aquí hay un subvolcánico de composición de textura porfirítica y de composición andesítica. Y sobre esto hay un flujo de lava. Y aquí dentro de esta supuesta anomalía hago calicatas. Hemos hecho una serie de calicatas. Tanto es así que una calicata hicimos de 6 metros y no encontramos nada de afloramiento. En ninguno encontramos afloramiento. Y como no se encontró afloramiento, lo que hicimos es hacer trincheras. Una serie de trincheras. Y con estas trincheras, ¿qué es lo que definimos? Una estructura mineralizada de esta manera. Bien definido. Esa trinchera fue profunda. 3, 4 metros de profundidad. Todo a fuerza de trabajadores del lugar. Entonces, esa manera de trabajar es bastante barato. Y cada trinchera equivale a una perforación. Y esto me está definiendo la estructura principal. Más o menos 350 metros de estructura mineralizada de vaguisílica y cuarzo lunita por lugares, ¿no? Y con valores de oro más de 3 gramos. Pero les cuento que como yo trabajaba para una empresa senior, una gran empresa, cuando ya yo propuse de que aquí hay que perforar, inclusive puse mis puntos de perforación en distintos lugares, cruzado, me dijeron, bueno, Esteban, no, ahí falta otro estudio, el estudio geofísico. Entonces yo le dije, pero ¿para qué estudio geofísico? Si está definido la estructura, ¿para qué? No, dice, geofísica, porque si no, no nos van a aceptar. Ya, bueno, como él tiene plata, hagan pues estudio geofísico. ¿Y qué resultó con el estudio geofísico? Una gran anomalía superpuesta de alta cargabilidad. Y ya la empresa se volvió loco, bueno,
lo que dijo Esteban es poco, casi nada. Pero fíjate, mire la geofísica. Y entonces se empezó a perforar. Una perforación en este punto, en este sentido, ¿no? Más o menos en este sentido, desde los 3, 4 metros, puro intrusivo. Toditito hasta los 202 metros. Otra perforación, pensando en anomalía, más o menos de este punto, pero en otro sentido, atendiendo a la geofísica, en nada. Entonces ya cuando iba la segunda perforación en nada, yo tenía que manifestar que no estoy de acuerdo con todo esto, ¿no? Ya estamos por la segunda perforación, van de 70 metros y no hay nada. Quiero poner de acuerdo como he pensado. Bueno, tanto y tanto me aceptaron, entonces pusimos una perforación en este sentido y cortamos toda la estructura que hemos definido. Y las otras 4 perforaciones igual, ¿no? Se confirmó esto. ¿Cuál es el mensaje? La geoquímica es importante. Solo me está diciendo que ahí hay valores de oro, plata, otros elementos. De repente mercurio, de repente arsénico, indicadores, ¿no? Eso me dice. Pero el geólogo tiene que pensar un poquito más allá. Pero ya, bueno, hay estos valores. Y ahora tengo que ponerme a pensar si esos lugares donde se ha tomado la muestra está in situ o está movido. En eso tiene que pensar. ¿Por qué? Porque sé que toda esta parte del continente está totalmente deformado. No los cuento solo por esto, sino que hay varias experiencias de esto. Inclusive más al sur, tengo una experiencia de exploraciones que tienen 20 años que no lo dejan en el lugar. Porque tienen una área con cuarzo lunita y tiene un poco de oro. Como tiene cuarzo lunita, bueno, alta sulfuración. Entonces hay que tomar, hay que hacer geoquímica. Y la geoquímica le va a decir que sí tiene, ¿no? Perforan y después de 40, 50 metros no hay nada. De repente a piroclásticos. Pero resulta que si usted hace análisis en el borde, por ejemplo, de esto, ahí va a definir qué es lo que pasa. O si hace un análisis en el borde de esto, el contacto es bastante definido. Se va a dar cuenta que este ha fluido sobre esta. Y esta probablemente es posterior a la mineralización, porque miren, abruptamente termina esta estructura en este subvolcánico. Es probable, no lo puedo decir con precisión que sí es, porque ya lo había dejado el proyecto, ¿no? Pero ahí termina. Pero ¿cuál es el mensaje? Como en el caso anterior, que tengo varias estructuras subparalelas, aquí pueden ver otras estructuras en distintos lugares. De repente están erosionados. Pero ¿hacia dónde apuntan estos? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia un centro mayor. Porque no solamente puede ocurrir una fracturita y ahí no es mineralizar, sino estas están asociadas a otros mayores. En eso es lo que tengo que pensar como geólogo optimista. Bueno, esas cositas son lo que quería comentarles, chicos, señores. Si hay alguna pregunta al respecto, con mucho gusto. Gracias. Bueno, buenas tardes. El ingeniero... Buenas noches, ingeniero Esteban. Carlos Mendoza, una excelente presentación. En principio, ¿aló, me escucha? Sí, le escucho. Adelante, Carlos. Bien. Bueno, aquí en realidad usted nos está demostrando la experiencia que ha tenido en la exploración, ¿no? En el cual no solamente podemos usar pues todas las herramientas de exploración, ¿no? Aquí vemos bastante el criterio del geólogo, ¿no? Bastante la pericia, la experiencia, aparte de la información geoquímica o geofísica que podríamos hacer, sobre todo el criterio, la interpretación es lo que más peso le da para el hallazgo de un yacimiento, ¿no? Es lo que hemos podido
percibir. Y si nos podía ampliar que eso es así, pues, ¿no? Efectivamente, yo no estoy en contra de ningún avance tecnológico. Estos avances tecnológicos hay que saberlas usar, porque en el último PDAC están diciendo que hay que tomar en cuenta la tecnología, pero específicamente no dice cuál tecnología, ¿no? Lo que pasa es que todas las tecnologías son bien intencionados y están muchos preparados para algún lugar específico, ¿no? Y a veces eso se le quiere ampliar para todas partes. No, nosotros, por lo menos los que vivimos en esta región, tenemos que pensar que estamos en una zona eh, altamente deformada. Imagínense nomás, hasta llegar al pórfido, ¿cuánto se ha erosionado de encima del pórfido? ¿3 kilómetros? ¿4 kilómetros? ¿5, 6, 200, 300? Ya bueno, aplique su teoría. ¿Cuánto se ha erosionado? Y para que se erosione, ¿qué ha pasado? La cordillera de los Andes sigue levantándose, sigue debilitando, el sol todos los días va alterando y por gravedad se está cayendo. Entonces, repito, la tecnología solamente hay que saberlas usar y en realidad lo que nos ayuda es en acelerar nuestros dibujos. Por ejemplo, estos dibujos que estoy presentando, antes no lo podíamos hacer así, pero no teníamos imágenes satelitales así disponibles tan fácil, ¿no? En cambio ahora tenemos a disposición esta y nos facilita. Entonces, lo que hay que puntualizar aquí a los jóvenes que que me están escuchando es, eh, eh, hay que practicar nuestro conocimiento de geomorfología, saber diferenciar diferentes geoformas. ¿Mm? Eso es importante. Gracias, Carlos. Ingeniero Esteban. Adelante. Excelente, ingeniero. Bueno, ingeniero, ya se encuentran preguntas en el chat, además de comentarios. Entre ellos está, ¿puede explicar de nuevo lo del cuarzo sílice de Ernesto Juan? A ver, vamos a ver, Ernesto, me imagino que se refiere a esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que decía es que a veces cuando uno está tan acostumbrado a ver tanta riolita y está caminando por un lugar y encuentra esta estructura. Ah, dice riolita. O al revés. Si no tiene conocimiento mucho de esta estructura y camina por acá, ah, no, esa es una silicificación. Agarra su picota, rompe la roca y efectivamente parece silicificación. Lo que pasa es que a la picota hay que acompañarlo también con nuestra lupa. Es importante. ¿Y saben ustedes cómo se caracteriza y cómo uno reconoce a un geólogo de campo? Es cuanto más se está rompiendo, cuanto más se está observando. Porque mirando nomás uno no puede sacar la información a la naturaleza. A todo ese proceso le llamo conversar con la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte de acá? Como que hemos roto un pedazo de roca acá y nos dimos cuenta que está silicificada, una sílice compacta, color gris, un poco gris oscuro. Y nuestro conocimiento teórico nos dice, ¿no? De que, ¿por qué el cuarzo, así, silicificación compacto, tiene esa coloración? Puede ser dos cosas. Uno, que dentro puede estar muchas inclusiones fluidas, oscuras. Otra, que puede tener inclusiones sólidas, como en este caso. Después ya los estudios posteriores nos han contado de que aparte de la pirita tiene acantita. Y justamente la acantita es la culpable de que tenga 600 gramos por tonelada de plata. Y junto a esto, oro electrum. Bueno, estoy hablando ya después de haber analizado, sino que hay que seguir estudiando, hay que estar analizando, ¿no?
Porque no solamente hay que decir, bueno, tiene 107 gramos de oro y 600 gramos de plata, ¿no? También hay que decir, es tarea del geólogo, es decir, cómo está la plata, cómo está el oro. Lo hay que complementar. ¿Para qué es información? Para que el inversionista, para el quien va a tratar el mineral, tenga en cuenta lo que usted está observando en la muestra para elegir una u otra forma de minado, de tratamiento de ese mineral. Si usted no sabe separar tanto oro, la recuperación es muy baja, no vale. Tiene que buscar una estructura, una zona mineralizada que también ayude a recuperar. Si no, no es rentable, por más valor que tenga. No sé si con eso contesto. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Tenemos una pregunta de José Carrillo, la cual es, en geoquímica, ¿cómo procedemos con el análisis de información de muestras de arroyo? ¿Las anomalías son limitadas a las cuencas? En, en el arroyo depende, pues, ¿no? Depende dónde se encuentre usted. Porque si está cerca de la fuente, va a encontrar probablemente como lo que he mostrado en la lámina anterior, ¿no? Como en esta lámina. Si está muy cerca de la fuente, va a encontrar un pedacito de este pórfido, ¿no? No trabajada, no solamente intemperizada, nomás realmente. Pero si está más abajo, de repente un poquito más descartado. Pero si ya el agua lo traslada lejos, lo va a desintegrar. Inclusive lo va a separar el oro. Y el oro en el trayecto seguramente que va a precipitar, se va a acomodar junto con otros minerales pesados. Y normalmente se junta y precipita o se acomoda con magnetita, con ilmenita, que son los minerales oscuros. Por eso en un depósito aluvial uno normalmente busca horizontes oscuros. No necesariamente orgánicos, ¿ah? Sino horizontes oscuros. Y en esos horizontes oscuros, inclusive uno puede encontrar oro visible. Y gracias, les repito una vez más, a este tipo de presentaciones, me están llegando fotos de la gente que me está siguiendo y están haciendo provecho, ¿no? Qué bueno para los que están sacando provecho esto. Y que, bueno, parece que estoy incentivando inclusive a más gente a estudiar geología, pero de verdad. Adelante. Listo, ingeniero. Y otra pregunta. ¿Cuál fue su criterio para la recolección de muestras? ¿Se utilizó algún tipo de malla o distanciamiento? Ah, esta es otra pregunta, ¿no? Que es interesante recalcar. Yo soy geólogo explorador y cuando tomo muestra, las primeras muestras que yo tomo son muestras puntuales, muestras referenciales, muestras selectivas. ¿Por qué? Porque primero me interesa saber que ese lugar donde considero que hay alteración, hay mineralización, me interesa saber qué minerales están concentrados. Lógicamente lo que me interesa es que haya oro, ¿no? De repente no hay oro, pero hay bastante mercurio. Pero me dice que pertenece a un sistema. Entonces, si hay bastante mercurio, tengo que pensar que más adentro puede estar el oro. Plata primero, ¿no? Después oro. Más adentro debe estar cobre, así sucesivamente, ¿no? A medida que va profundizando. Después de esa, si se trata de beta, pues claro, le tomamos cada 10 metros, cada 15 metros, ¿no? La segunda etapa para confirmar la prolongación de mineralización en esa beta. Y si todo eso me confirma, ya empiezo con un muestreo sistemático. Porque no olviden, el primer trabajo del geólogo es definir la forma conceptual de un depósito mineral. ¿Cómo lo va a definir? Con esas muestras referenciales. Posteriormente ya, los trabajos más en detalle ya serán sistemáticos, ¿no? Estoy hablando de cuestión de betas, ¿no?
Primero, de repente cada 25 metros, después vamos ajustando cada 20 metros, cada 15 metros, cada 5 metros, depende, ¿no? Cuanta más cerca sean las muestras, ¿no? Me va a dar más seguridad para calcular el potencial de ese posible yacimiento. Pero no mezclar las primeras muestras con las muestras sistemáticas, porque las primeras muestras pueden ser valores altos y son pues escogidos, ¿no? Muchas veces cuando hacen análisis geoquímico están mezclando eso. Eso no se debe hacer. Se descarta eso. Y se hace el análisis geoquímico con la muestra sistemática, en caso de betas, ¿no? En caso de diseminado, igual, ¿no? Se toman, a ver, vague sílica ya, lo que es solamente vague sílica. Si es cuarzo lunita, nada más se muestrean así de manera referencial y selectiva. Cuando todo eso da resultado, ya dice, entonces voy a hacer un muestreo sistemático de, no sé si 20 por 20, 30, depende de la geomorfología también, ¿no? Y posteriormente, cuando ya he mapeado, he definido más o menos el área de dispersión, y me doy cuenta que ese punto muestreado está movido, porque siempre estoy siendo, cuando tomo una muestra de alto valor y en el contorno hay valores bajos, ya tengo que pensar en una cosa, que esa muestra, que ese valor es puntual y algo debe pasar ahí. Hago una trinchera, una calicata junto a esa muestra para definir pues si estaba ahí o no, porque siempre estoy pensando que todo está movido, porque eso es el mensaje que tengo para todo el Perú, porque a veces llenamos de geoquímica, ¿no? Tenemos muestreo sistemático y todas esas cosas, y cuando perforamos nos damos con la sorpresa que no hay nada. Esta experiencia no solamente es acá, sino en otras partes también en otros países que he visitado, ¿no? Que también no sé si han accedido a la primera, al primer video, ¿no? En cada uno de los videos hay siempre algunas enseñanzas importantes y en este caso estoy ampliando, bueno, dependiendo de los que solicitan, ¿no? Para compartirlas. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la explicación para que una estructura contenga valores altos de oro y unos metros más alejados otra estructura no contiene oro o presenta valores muy bajos? ¿Serán diferentes eventos de mineralización? ¿Estarán relacionados a diferentes fuentes o focos? Ya, vamos a esta. Es muy difícil que un evento tectónico solamente genere una fractura. Es difícil. Pero sí puede generar un sistema de fracturas. En este caso, probablemente que estoy solamente en un área, porque esto va acompañado. Dicho sea de paso, cuando se encontró esto, la persona que estaba caminando por acá no fue a buscar esto, sino se fue a buscar otra cosa que estaba por este lado de acá, que era un pórfido. Entonces, ya se me imaginarán ustedes, es un pórfido, pues ya es la intrusión, ¿no? El alimentador, ¿no? Y estaba casi en superficie, ¿no? Entonces, bueno, paralelamente caminamos por aquí y lo que está mineralizado es esta zona de acá nada más, y esta no. Pero la diferencia es que aquí tengo una silicificación compacta y con harto contenido de oro y plata. En cambio, acá tengo ¿cómo se llama? El ensamble de sílice y halina con calcita. ¿Cuál es el mensaje de esto? De que esto corresponde a un sistema alto de un proceso epitermal, ¿no? Que esto está casi a la superficie. Por eso es que la solución que viene ácido ya no ha podido reemplazar toda la calcita, sino parte de la calcita. Pero más abajo de esto, esa calcita va a disminuir hasta convertirse en una silicificación masiva. Y mucho más adentro probablemente está como esta. Y digo probablemente porque no la he perforado.
En cambio, esta es una zona más profunda. Y la zona más alta de esta, que más o menos correspondía a esto, ya se ha erosionado. Por eso estamos en una silicificación masiva, compacta, en profundidad. ¿Y por qué esta, con respecto a estas 100 metros de diferencia? Es porque ya estoy informado de que hay una serie de fallas. Una vez más, el tectonismo ha hecho que unos se levanten, otros se hundan y etcétera. Sino que esto hay que completarlo también. ¿Qué sistema de tectonismo ha generado esta fractura? De repente, fallas regionales, ¿no? que fácilmente me está indicando, o de repente una intrusión por ahí cerca, ¿no? Ha generado una fractura radial, ¿no? Y a través de esas fracturas ha generado la minimización. Pero esto es un estudio incompleto, está en proceso. Tampoco no le continuaba porque ya dejé el lugar, ¿no? Sino que ya estoy caminando por otros sitios. Entonces, y otra cosa, ¿no? Tengo la impresión que todo esto ha sido en un solo evento, sino que esta zona corresponde a una zona más alta en el sistema y esta es la zona más baja. ¿Por qué está casi al nivel o 100 metros de diferencia? No, porque esta parte ha erosionado. ¿Qué lo ha bajado o lo ha levantado a este acá? Una falla por acá, ¿no? Probablemente, porque alguien estará diciendo, ¿no? Ah, bueno, siempre el geólogo resuelve su problema con una falla. No, pienso nomás, ¿no? Sino que hay que constatar. El geólogo, cuando habla sobre algo, tiene que hablar con evidencias. Si no tiene evidencias, no, pues ¿quién le va a creer? Hay que borrar de nuestro léxico, ¿no? Creo, tal vez, según fulano de tal, mengano de tal. No. Sino hay que hablar en función de lo que vemos en el terreno. Eso es lo importante. Gracias, ingeniero. Continuando con la otra pregunta, ¿el trabajo de geoquímica, el análisis geoquímico, se realiza en el sitio, en el laboratorio o en ambos? Bueno, lógicamente, pues geoquímica es un resultado del laboratorio, ¿no? Del campo sabemos el tipo de afloramiento que uno está encontrando, ¿no? Revisa la muestra, la forma de la estructura, si está ligado a una sola estructura, es diseminado, todo ese trabajo de campo. El campo, nuestra picota, para ver la muestra, nuestra lupa, para saber qué tiene esa muestra, si está alterado o no está alterado. Y cuando es oro visible, cuando es mineral visible, ya podemos definir, podemos tomar todas las evidencias en nuestra libreta de campo, todas las evidencias. ¿Ya? Y para saber con certeza cuánto tiene, en particularmente de oro, llevamos al laboratorio. Y en el laboratorio muchas veces piden análisis por oro, plata, cobre, ¿no? A mí me gusta hacer análisis por multielementos. ¿Por qué? Porque también me puede revelar mercurio, arsénico, que son elementos que precipitan en las partes superiores del sistema. Eso también me ayuda a interpretar. Esa parte de la geoquímica, para interpretar. Lógicamente el arsénico y el mercurio muchas veces no se ve, ¿no? Solamente en algunos lugares es visible, ¿no? Pero en otros no, pues, ¿no? Pero hay que ver por los rangos de valores si realmente son anómalos o no. Gracias, ingeniero. Continuamos así con la otra pregunta. Cuando hace un muestreo de sedimentos y encuentra mineralización interesante, ¿cuál es la técnica que utiliza para saber con aproximación la distancia y dirección del origen? Bueno, pues el geólogo tiene que también es también sedimentólogo, ¿no? Sedimentólogo estratígrafo. Entonces, el conocimiento de sedimentología le dice, ¿no? Cómo se clasifican los sedimentos en una superficie, ¿no? Entonces, definiendo eso ya, pues, tiene que ser o calicatas,
Y si tiene en este caso el cuaternario ya ha trabajado profundamente en los flancos de esa erosión, hay que hacer muestreos en forma subvertical, ¿no? Cortando ese depósito, ¿no? Pero todo depende de la observación de campo. Aquí será un poco, habría que presentar más figuritas, ¿no? Porque me gusta hablar con figuritas. Depende de la forma de depositación de los sedimentos y como le digo, ¿no? Como le decía, ¿no? Lo más importante es determinar zonas de arenas negras, ¿no? Esas son formas lenticulares, ¿no? Formas lenticulares. A veces bordeando un clasto grueso, etcétera, pero sería otro tema que también estoy preparando para exponerle en algún otro momento, ¿no? Excelente, ingeniero. Continuando así con otra pregunta, ¿la lunita lo encontraron con algún instrumento o se observaba con la lupa? Bueno, la lunita, pues, es tan fácil de reconocer como tan difícil de conocerlo, ¿no? La lunita se puede reconocer cuando está bien cristalizado. ¿Quién no reconoce los minerales cuando está bien cristalizado, no? Todo el mundo conoce el cuarzo, ¿no? Cuando digo, oiga, vamos a reconocer el cuarzo al campo. Pero el cuarzo es fácil, dice, ¿no? ¿Cómo no? ¿Quién no conoce el cuarzo? A ver, agarro una roca y le digo, a ver, encuéntrame cuarzo acá. Y a veces me están mostrando un feldespato potásico o blanco, como si fuera cuarzo o algo así, ¿no? Y donde no hay cuarzo, ¿no? Como la roca es clara, ¿no? Entonces le echo agua y cambia de color. Oye, ¿el cuarzo sucede así? Le digo, no, dice, bueno, vamos con la lupa. Vamos a ver si tiene clivaje o no. Tiene clivaje. ¿El cuarzo tiene clivaje? No, pues no tiene clivaje. Entonces pues, es un mineral que tiene clivaje. ¿Cómo puedes decir que es cuarzo, no? Y así, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia para equivocándose con lo mineral. Lo que pasa es que hay que estar viendo cada vez, pero con ojos de ver, ¿no? Toda la característica y los diferentes ambientes, ¿no? Si, por ejemplo, usted está en una zona, en un yacimiento ya conocido donde tiene alunita, aprenda primero los alunitas cristalizadas, ¿no? A veces están como cuentas, esas chiquitas cuentas, medios redonditas, todas esas cosas están apiladas por ahí, ¿no? Bien cristalizadas y fácil de reconocer, rosáceo, a veces medio blanquecino, dependiendo si está intemperizado, medio marrón también se presenta, ¿no? Esa es una. Y otra es que tiene que saber qué minerales se tratan a lunita, ¿no? Muchas veces son los feldespatos. Entonces, en los feldespatos tiene que saber reconocer también. Si el feldespato está alterado, puede tener la misma coloración con arcilla o con alunita. Pero lo que importa es la textura. Si tiene arcilla será suave, pone a la mano, se pegará la lengua, lo que sea, ¿no? Pero si es alunita, será pues medio azucarada. Son detalles finos que uno se hace en el campo, ya no aquí yo tengo herramientas, uno es alambre de constructor y otro es cobre, ¿no? Y es muy importante. Y otras veces ya uso mi lápiz de dureza, que también tengo por ahí, y otra vez es el alfiler. Y cuando uno está con la lunita hay que usar el alfiler, pues, ¿no? Y con el alfiler suavemente va pinchando a la lunita, ¿no? Y se siente que es medio azucarado, algo así, cuando es la lunita. Pero cuando es arcilla, bueno, se hace unos surquitos bien definidos, etc. Bueno, son técnicas de campo ya que uno hay que aplicarla, ¿no? Y familiarizarse, ¿no? Con cada mineral. Bueno. Gracias, ingeniero. Continuando así con la otra pregunta. Por favor, sí que un par de preguntas nada más. Ya tengo otra.
Sí, son bastantes, ingeniero. La pregunta es, las trincheras, ¿cuál es el ángulo de proyección que se tomó? ¿Podría un poco explicarme? Muchas gracias. De Rudy Inofuente. ¿El ángulo de qué? ¿Las trincheras? ¿Cómo el ángulo de la trinchera? No entiendo. En las trincheras, ¿cuál es el ángulo de proyección que se tomó? ¿Podría un poco explicarme? Míreme, esta lomada tiene más una cumbre, así vean, una cumbre. Una cumbre. En Google Earth, cuando se varían los ángulos de visualización de Google Earth, esta es una cumbre, ¿ya? Pero una cumbre, la mayor parte cubierto por material suelto. Y entonces, si es una cumbre, es lógico que me está indicando que por aquí debe haber algo duro, ¿no? Que mantiene la morfología positiva. Pero los costados tienen morfología negativa, ¿no? Pero en todo hay material suelto. Es por eso, como les comentaba, aquí hicimos una excavación un poquito más al otro lado, hasta de 6 metros, y no encontramos nada de afloramiento. Y así hicimos en distintos lugares, calicatas. Y al no encontrar, nos atrevimos a hacer una trinchera perpendicular a la cumbre. Pero la idea es que, ¿por qué hay una cumbre? Es porque algo duro, algo más, que menos se ha erosionado, mantiene la línea de cumbre. Entonces hay que hacer una trinchera perpendicular a la cumbre. Y es así que se evidenció pues, en profundidad la estructura, ¿no? A veces he visto que tienen valores de oro por encima, ¿no? Hacen muestreo sistemático. Diferencian los distintos niveles de suelo, A, B, C, ¿no? Y las zonas oxidadas y todo. Pero si yo tengo ya en superficie que me dice que hay oro, ya hay oro, pues. Lo que me interesa es saber dónde está ese oro. Si en el suelo, por decir, hay oro, lo único que me dice es que de algún lugar se ha venido, pues, ¿no? Si es de aquí esta cumbre, se ha caído por acá, pues, ¿no? O hacia uno u otro lado. O si no, habrá venido de esta parte de acá, pues, ¿no? De algún lugar de la parte positiva habrá bajado, pues, ¿no? Si es por acá. Por acá no había, sino por acá cerca nomás. Entonces, es en ese que bastante tiene que importar la lógica, ¿no? La observación de campo, ¿no? Entonces, si en esta parte no tengo nada de alteración, incluso es roca fresca, lo único que tengo que pensar es que de algún lugar de por acá se ha caído, bueno. Y como que tengo material, no está redondeado, ¿no? Esos son materiales que no han viajado mucho, ¿no? Casi nada han viajado, se han caído ahí nomás. Finalmente nos dimos cuenta que era toda una estructura que se ha desintegrado y caído para un lado nada más. Y con los depósitos morrénicos, etcétera, con el proceso ya se ha vuelto a enterrar, pues, ¿no? Y pensamos que una gran parte inclusive habrá sido llevado a la quebrada y ya, pues, ¿dónde estará el Pacífico ya? No sé si con eso respondo a la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero. Continuamos así con la otra pregunta. ¿Qué tan importante es encontrar en un depósito cuprífero una brecha con fragmentos de pórfidos mineralizados? Un depósito cuprífero, encontrar fragmentos de brecha mineralizados. Bueno, esta de brecha es bastante también, a ver, hay que ubicar a esa brecha en el contexto real. Cuando hablamos de brecha, estamos hablando de un material fracturado. Y ese material fracturado está, cada clasto está unido por algo. Y eso que le une, ¿tiene mineral? No tiene mineral. Si solamente los fragmentos de brecha no tienen mineral, también hay que analizar así. Hay que analizar matriz de la brecha y la brecha misma. Si tengo en la brecha, en el material de brecha, en los clastos, tengo mineral, ya, me dice, todo este conjunto de fragmentos de brecha es producto de algún lugar
donde se ha fracturado y ya, bueno, está por acá, pues, ¿no? Y la matriz no tiene nada. Quiere decir que la matriz solamente sirve pues de unión nada más, de ligamento, como dicen los geotecnistas, ¿no? No, todo depende del contexto donde uno se encuentre, ¿no? Yo no voy a, desde aquí de esa manera, definir exactamente. Solamente quiero decirles es que cada muestra que encuentren tiene que observarlo bien, ¿no? Cómo es cada clasto, cómo es el cementante, ¿no? ¿Tiene o no tiene valores, ¿no? De repente el cementante también tiene fragmentos más pequeños de esa brecha misma y está con oro y le puede dar falso valor, ¿no? Todo depende cómo lo encuentre. Gracias, ingeniero. Continuando así con otra pregunta, es respecto a la muestra de sílice con calcita que mostró esa muestra. ¿Es una brecha? Casi había sido la última pregunta, ¿no? Mírenme, todo esto en algún momento habrá sido estructura de calcita. ¿Por qué digo esto? Porque esta parte acá es calcita y son calcitas espáticas, ¿no? Son calcitas bien cristalizadas. Y entre calcita y calcita hay espacios. Esos espacios son los que han sido rellenados por sílice. Es como si usted tendría pues un montón de calcita ahí y alguna solución que haya venido y rellenado los espacios vacíos. Y como esta sílice viene ácida, es capaz de reemplazar toda la calcita. Por eso, no sé si ustedes revisan algunos libros, van a encontrar pseudoformas de calcita como cuarzo. Eso revisen, en los textos están ahí explicados, pero el mecanismo es eso, ¿no? Porque más a lo largo de esta, inclusive se encontró pura calcita. Y esta parte, pues, ya está sílice con calcita. O sea, secuencialmente. Primero era una precipitación de calcita. ¿No? ¿Hasta qué profundidad? No se sabe. Hay que probarlo perforando por los laterales, ¿no? Posteriormente, por esa fractura, ascendió ya la solución ácida que viene con cuarzo, ¿no? Y ese ha estado rellenando todos los espacios vacíos que ha dejado la calcita, o lo ha fracturado y por ahí ha rellenado, pues, ¿no? Porque hace una reactivación de mineralización y ascensión de soluciones. Pero eso es lo que me indica acá, ¿no? No hay otra forma. Muchísimas gracias, ingeniero. Y ahora sí vamos con la última pregunta. Según su experiencia, ¿cuál es la precipitación de minerales traza en escala vertical y horizontal para yacimientos epitermales? Bueno, hablando de minerales de traza, es otro análisis desde el punto de vista geoquímico. Por eso les digo, ¿no? Yo siempre hago, pido análisis por multielementos, ¿ya? Entonces, lo que a mí me importa, primerito es los que van asociados al oro, porque soy buscador de oro, ¿no? Entonces, lo que más busco es lo que está asociado, por ejemplo, al oro, pues el cobre, el mercurio, ¿no? Que va hasta más arriba, ¿no? Hasta la superficie puede ir, ¿no? Inclusive hay estructuras con llenos beta de mercurio, o si no de arsénico, ¿no? A veces, bueno, ¿qué más puedo decirle? No se me viene a la memoria ahorita para decirle exactamente, pero hay elementos que uno puede ver en la bibliografía que le pueden ayudar, pero la variación es vertical y horizontal, así como el oro. En un solo horizonte usted puede encontrar oro con mayor concentración y a lo largo de ese horizonte puede encontrar con menor concentración, inclusive variando oro, plata, oro, cobre, etcétera, ¿no? No es igualito. De repente el talio me puede ayudar también, ¿no? Pero se me ocurre. Pero no me he puesto a analizar por ese lado porque hasta ahora no he tenido necesidad.
Excelente, ingeniero. Con esta última pregunta hemos finalizado la conferencia. Muchísimas gracias a todos por su participación y, por supuesto, un agradecimiento muy especial al ingeniero Esteban Manrique Zúñiga por su excelente y provechosa conferencia. Hasta luego, ingeniero, y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, lo único que me queda es agradecer nuevamente a los organizadores y no se olviden de ver las otras que he publicado en mi canal YouTube y más adelante les estaré, suscríbanse, ¿no? Más adelante les estaré comunicando otras cosas más interesantes que gracias a esta pandemia me estoy dedicando a esto, aparte de mis trabajos de consultoría, ¿no? Entonces, más, muchas gracias, suerte y a estudiar y practicar y ir al campo, chicos, es la única forma. Muchísimas gracias a usted, ingeniero.